Y nos vamos a ubicar en esta dirección, aquí de la capital. La calle Juan Polié 1190. Si uno pasa hoy por ahí, por Juan Polié 1190, hay una casa estándar, típica de Montevideo. No sé ni siquiera si tiene puesta la chapa del 1190 o se saltea de una a otra, pero quien pase por allí la va a ubicar. No tiene nada de extraño. Nada, una casa más estándar así, de las típicas de esa zona de la capital. Pero en los sótanos de esa casa funcionó la cárcel del pueblo, que fue utilizada como centro de detención por parte de los tupamaros antes del golpe de Estado de 1973, y después también fue utilizada por los propios militares. Y este lugar, se anuncia, va a pasar a manos de la Intendencia. Todavía no se firmó el comodato con el Ministerio de Defensa, pero la idea es que se construya allí un museo de la historia del Uruguay. Esto es un proyecto para los próximos años, pero vamos a conocer más del asunto de la mano de Elvio Ferrario, que es el director del Museo de la Memoria y responsable de este proyecto. Bienvenido, Elvio, ¿cómo le va? Bueno, buen día Mauricio, buen día a todos los oyentes. Efectivamente tiene la chapa. La chapa está. La chapa está. Es 1190, 1192, tiene 2 números. Ajá. Estábamos hablando recién cómo ha pasado tanto tiempo y este sitio ha estado ahí como escondido, ¿no? Pero, sí, sin embargo... nunca no se volvió a abrir. No se volvió a abrir. Sin embargo, bueno, tiene en sí mismo una historia rica, una memoria a recuperar. Los objetivos nuestros como Museo de la Memoria, te voy a leer nuestra misión, es crear espacios en la ciudad de Montevideo para la promoción de los derechos humanos y la memoria de la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social, entendiéndolos como conceptos culturales y en permanente construcción. Es decir, que no damos por supuestos los valores de la democracia de una vez y para siempre, sino que es algo que seguimos construyendo, seguimos profundizando, y uno de los objetivos del museo es trabajar en esa dirección. Claro. Elvio, ¿y puede ser que ese lugar haya permanecido cerrado durante prácticamente estos 40 años sin que nadie supiera muy bien qué hacer con esto? Porque, digamos, representaba o planteaba preguntas que podían resultar incómodas. ¿Y cómo era esto? Y los tupamaros tenían presos y tenían una cárcel, y eso fue antes del golpe de Estado, y ¿hay algo de eso? Pensamos que nadie supo qué hacer exactamente con esta cárcel y con este sitio, que para nosotros claramente es un sitio de memoria, tal cual lo define la institución de Derechos Humanos del Mercosur, que tiene una recomendación para sus estados miembros sobre los sitios de memoria, que son aquellos donde se violaron los derechos humanos, los lugares, o donde hubo acciones de resistencia a las dictaduras y al terrorismo de Estado. Y este lugar tiene en sí mismo varios aspectos. Y ahí encontramos para nosotros la riqueza del tema, porque en sí mismo podemos contar la historia reciente del país a través de la historia de la casa. Y en eso va a consistir el proyecto que vamos a empezar a desarrollar junto con los investigadores de la Facultad de Humanidades, junto con el equipo que va a estar coordinado por Marchesi, doctor en historia, investigador. Y dijimos, bueno, la casa sucedieron diversas cosas. Sí. Fue una casa construida alrededor de 1920, luego de que ya estaba consolidado el Estado uruguayo, digamos, luego de haber pasado todas las guerras civiles. Luego viene el estado de bienestar, digamos, el país de las vacas gordas, corresponde con ese periodo, donde hay una propuesta de país muy clara. Y luego viene
el momento de la crisis, donde no hay una respuesta clara de qué modelo construir. La crisis golpea fuertemente, es la década del 60, se empieza a deteriorar toda la vida democrática, se rompe el pacto de convivencia democrático que teníamos los uruguayos, empiezan la movilización social, empieza la represión, la falta de garantías, la aparición de los movimientos guerrilleros. Pero la gente se expresaba a través del voto. Sí, se expresaba. Había una democracia. Había una democracia, pero también había medidas prontas de seguridad, donde se encarcelaban a los militantes sociales, también había partidos políticos prohibidos. Era una democracia, pero con problemas. No era la democracia anterior que habíamos vivido en la época del Uruguay vallista, que digamos, bueno, fue una época de desarrollo de los derechos. La crisis misma generó una situación complicada para el país. La aparición de los escuadrones de la muerte también, ¿no? Es decir, fue toda una época violenta, de violencia política, donde la violencia venía de distintos lugares, ¿no? Y estábamos todos inmersos y sufriendo esa situación. Viene el golpe de Estado, viene la aplicación del terrorismo de Estado, bueno, los desaparecidos, las torturas, y la misma casa luego es utilizada como centro de detención clandestino por parte del ejército. Integró el circuito de los 300 Carlos, es decir, el circuito que conformaba la casa de Punta Gorda, la cárcel del pueblo, y luego el 300 Carlos Toledo y el batallón 13, particularmente en la operación Morgan dirigida contra el Partido Comunista del Uruguay. Entonces, lo interesante es hacer esa historia. Claro. Todo digamos, eso... le pregunta así bien, cortando grueso, sí. Elvio. Allí, en la cárcel del pueblo, violaron los derechos humanos los tupamaros y violaron los derechos humanos el ejército. Bueno, nosotros, según la definición de violación de los derechos humanos, los viola el Estado. Decimos, los derechos humanos fueron violados por el Estado. Los tupamaros cometieron delitos, como particulares. Pero los particulares no violan los derechos humanos. Los particulares cometen delitos. Si una persona descuartiza a otra, está cometiendo un delito. Terrible, ¿no? Entonces los tupamaros cometieron delitos. Los derechos humanos son violados por el Estado, como definición de la jurisprudencia internacional. Quienes violan esos derechos... digamos, el ejército violó los derechos humanos allí. El Estado uruguayo, más que el ejército, el Estado. El Estado uruguayo. ¿Y los tupamaros allí qué delitos cometieron? ¿Secuestro? Ah, y secuestro, claro, sí. Secuestro. Claramente. Privación de libertad. Privación de libertad. Sí. Esos son delitos. Lo interesante es, y en ese sentido va la investigación, conocer los hechos, cómo fueron, exactamente. Aproximarnos lo más posible a cómo fueron los hechos es un tema. Y lo otro, ¿por qué sucedieron los hechos? ¿Por qué pasó todo eso? En un país que se suponía que éramos la Suiza de América, la tacita del plata, y un día pasó algo que no éramos tan así. Claro, usted dice, entonces, hay que poner todo esto en contexto. Hay que poner en contexto. Es un ejemplo de todo esto que pasó en aquel país tan complicado en aquella época. La historia de la casa pone en contexto todo lo que pasó. ¿Y por qué pasaron esas cosas? Claro. ¿No? También, digamos, acepta, Elvio, acepta que los tupamaros se erigieron, digamos, a través de esta acción, teniendo una cárcel, en una suerte de justicia paralela o de tribunal paralelo en el que juzgaba gente y la condenaba a estar recluida ahí en ese sótano. Era muy explícito eso. Había una propuesta de doble poder frente al poder del Estado, crear un poder paralelo que en los textos de los tupamaros está explicitado eso. La cuestión era tener
así como había unas cárceles del Estado, tener unas cárceles paralelas, así como había una justicia del Estado, tener una justicia revolucionaria paralela, y esa era la, digamos, la estrategia del doble poder que se pretendía llevar adelante por parte de un grupo guerrillero. Explicitar eso es, para nosotros es muy interesante, que la gente conozca eso, conozca todo eso que pasó. Es todo un lío lo de la historia reciente, ¿no? Bueno, es un lío, pero... No, en este sentido le quiero decir, en cuanto a que siempre, cualquier propuesta que haga, se la van a criticar. Ah, bueno, sí, pasa eso, pasa eso, sí, nosotros tiene lo que mucho decimos, de esto, poco del otro, claro, le falta de aquello. El mismo museo a veces es criticado, nuestro museo que está en Avenida de las Instrucciones, a veces es criticado de distintas ópticas, ¿no? Tanto por izquierda por mucho, como por derecha. Poco. Lo han criticado por mucho, por poco. Mucho, por poco. Pero claro, el tema es poder presentar los hechos y dejar abierto para que la gente, la sociedad misma, haga sus conclusiones, juzgue, ¿no? Nosotros no pretendemos llegar a conclusiones. Lo que queremos es mostrar, hacer un relato, presentar los hechos lo más certeramente posible y por qué sucedieron las cosas, y que luego la sociedad lo asuma y lo debata, y sabemos que va a ser un espacio de controversia. Pero en realidad todo museo es un espacio de controversia. Eso es muy cierto, ¿no? Son las 11:42, retomo el diálogo con Elvio Ferrario, director del Museo de la Memoria, y estamos hablando de ese proyecto para construir un museo en lo que fue la cárcel del pueblo que habían hecho los Tupamaros. Y nos describía Elvio el proyecto, bueno, supongo, obviamente constará de abrir la casa y que se pueda visitar, que se pueda bajar al sótano. Sí, sí, la idea es hacer todo un recorrido por la casa, incluyendo el sótano. Ya tenemos algunas ideas previas. Por ejemplo, tenemos en el museo mismo una biblioteca muy grande, con varias colecciones de libros. Entonces la idea es trasladar todo lo que es la mediateca del museo a que funcione en esta casa, que va a ser mucho más accesible a la gente porque está en un lugar más céntrico, en Parque Rodó, que lo que es ahora actualmente en el Prado, que es más lejos, y tiene menos uso. Entonces, bueno, la primera idea es instalar la mediateca, que tenemos varias colecciones de libros, tenemos mucha prensa, tenemos películas, de algún modo todo el centro de documentación que esté instalado en esta casa. Ajá. Y luego ver las actividades culturales y creativas a desarrollar ahí, porque también decimos, bueno, y hay una frase que usamos en el museo que la tenemos como consigna: todos precisamos un futuro para tener un pasado. Es decir, que en realidad tenemos que tener los ojos puestos en el futuro, hacia dónde vamos, y eso es lo que le da sentido al pasado también, porque estamos construyendo todo este ejercicio de historia, de memoria, pero desde el hoy, desde lo que somos hoy, como sociedad, que hace 30 años que vivimos en democracia, que estamos en una sociedad estable desde ese punto de vista, y tenemos que hacer una apuesta de futuro para seguir construyendo democracia y seguir construyendo justicia social. Entonces, esa idea y esa perspectiva de futuro es lo que nos va a dar esa construcción del pasado. Y eso lo hacemos a través de actividades creativas. Bueno, que vengan los niños, que vengan los jóvenes, que expresen su visión sobre lo que fue el pasado, qué visión tienen, sobre lo que quieren para el futuro. Claro. Pensamos, bueno, la muestra anual de cine que hacemos ahora en el museo, trasladarla para acá, que va a tener otro público, ver hacer actividades teatrales que expresen como actividad artística que mueve mucho a la juventud, bueno, que expresen sus deseos de presente y de futuro. Y está bien, usted dice, hay que mirar el futuro más que, no, más que al pasado, o desde el pasado mirar el futuro. Pero mirando un poquito el pasado, una de las cosas
que se le han achacado al Museo de la Memoria ha sido la de tener una suerte de mirada hemipléjica, donde hubo unos buenos y unos malos, y donde, bueno, allí puede quedar una imagen difusa sobre ese pasado reciente, o dónde está la línea, como en este caso, por ejemplo, Cárcel del Pueblo, Tupamaros, ¿a qué se estaban enfrentando? Te decía, una democracia en crisis, pero democracia todavía. Sí, en el museo trazamos como una línea muy definida. La dictadura marca esa línea, ¿no? Es decir, de un lado, todos los que se oponen a la dictadura, digamos, de algún modo participan de la idea del museo. Es cierto que hay aspectos que no se profundizan, ¿no? Todo el aspecto de lo que fue la década del 60, la predictadura, no lo profundizamos mucho. Creo que tiene que ver también con los consensos a nivel social que tienen que irse generando, a ver cómo se da una mirada sobre ese periodo, que de algún modo nos represente a todos, porque es un museo estatal de la Intendencia de Montevideo que tiene que contemplar de algún modo y mostrar esa diversidad que necesariamente va a expresar la historia reciente y la memoria, ¿no? Según donde estaba cada uno parado, va a tener una visión sobre ese periodo, y los protagonistas están mayoritariamente vivos, ¿no? La mirada hemipléjica no sé si es tan así. Lo cierto que está visto más bien desde el lado de las víctimas, ¿no? El museo refleja más la visión de las víctimas, de los perseguidos, de los desaparecidos, de la resistencia contra la dictadura, y creemos que sí, que tiene que expresar también lo que ha sido, por ejemplo, en la década del 60, lo que fue una intención revolucionaria de grupos de izquierda que ante la crisis se plantearon una propuesta. Y donde hubo de todo. Y donde hubo de todo. Es decir, en definitiva, entramos en una crisis profunda. Los valores de inflación económica eran tremendos. Tanto de un lado como del otro decían que ese modelo no daba para más, que había que cambiar. Hubo sectores sociales que propusieron, ¿no?, propuestas de cambio revolucionario, de intención revolucionaria, de construir una sociedad socialista, medio vago, ¿no? Yo lo digo así, pero también era muy claro, era como vago, pero había como una propuesta de cambio ante la situación de la crisis. En definitiva, la que se termina imponiendo es la propuesta más de la ultraderecha, digamos, que es la que asume el poder del Estado y lleva adelante su propuesta a través de la dictadura, ¿no? Una propuesta que en algún momento el dictador Bordaberry lo expresó muy bien. Todos los males comenzaron con la Revolución Francesa, la democracia es un error, tenemos que ir hacia un Estado de tipo corporativo, distinto, sí, ¿no? Imaginaba la inexistencia de los partidos políticos. La inexistencia de los partidos políticos. Bueno, pero ese era un proyecto también que se quería imponer. Ese proyecto no funcionó porque, bueno... No, ni los militares se lo llevaron. Ni los militares se lo llevaron. Es decir, que ese también es una parte oscura que tampoco se sabe mucho, ¿no? Cómo fue la discusión dentro del mismo... de la misma dictadura. Ni los militares imaginaban un país de futuro sin partido político, restringido, con todo, pero ni siquiera eso. ¿En qué año los Tupamaros crearon la Cárcel del Pueblo? No lo sabemos bien, esa va a ser parte de la investigación. Tenemos casi nada, sabemos que fue detenida en el 72, presumimos que tiene que haber tenido un periodo de construcción por lo menos de un año, pero no tenemos datos precisos ahora. Digo, eso va a ser parte como de la investigación, conocer exactamente cuándo se empezó a construir. Por ahí va a arrancar todo, por esa investigación histórica. Sí, la idea es llegar
lo más precisamente posible a construir esa historia de la casa. Viendo los antecedentes de la casa, nos encontramos con una sorpresa de cómo se llamaba la calle Juan Polié antes de llamarse Juan Polié. ¿Cómo se llamaba? Sal si puedes. Mire usted. Es una Pero sorpresa. en el momento en que se construyó la cárcel de No. así, no. Antes de llamarse, antes de llamarse Juan Polié, se llamaba Sal si puedes. Eso no es una sorpresa, no lo sabíamos, lo encontramos ahora en los planos, ¿no? Dice calle Juan Polié, ex Sal si puedes. Será cuestión de investigar cuándo se llamó Juan Polié también, ¿no? Bueno, eso se encuentra rápidamente en el nomenclátor. Sí, pero toda esta... Muy irónico también ese nombre. Muy irónico. Tenemos que consensuar también con los vecinos, ¿no? Con los vecinos del barrio, bueno, van a tener un sitio de memoria que se propone hacer determinadas actividades, de algún modo tiene que estar aceptado por la comunidad también, ¿no? Claro. Digo, el vecino que vive al lado tiene que dar su opinión también sobre de lo que va a pasar. De lo que va a pasar. ¿Y tiene idea de qué pasó con los antiguos propietarios de la finca a quienes el ejército se las expropió? ¿Qué pasó después con la historia de esa casa? ¿Tiene idea? Los propietarios de la finca estuvieron presos, era un matrimonio que vivía con sus hijas ahí. Siguen existiendo, están viviendo entre nosotros, son parte, digamos, del testimonio vivo también de lo que sucedió ahí. Sabemos que hubo un reclamo, porque en realidad esa casa era propiedad particular de ese matrimonio, no había sido comprada con dineros del movimiento guerrillero, sino que había sido comprada al banco hipotecario con un préstamo que la familia fue pagando. Entonces, bueno, lógicamente cuando vino la democracia se hizo el reclamo, esa familia reclamó esa casa, y hay una determinación de la justicia que dice, bueno, como la casa fue usada como instrumento del delito, no se le devuelve la casa, se queda expropiada en manos del Estado. Esa fue lo que decidió la justicia en su momento sobre la propiedad de la casa. Sí hubo una indemnización sobre todo el equipamiento de la casa, todo lo que había dentro, bueno, muebles. Sí, pero no se la devolvieron. La justicia determinó que no. Como había sido utilizada la casa misma como instrumento del delito, no se le devolvía a su propietario. No sé si hay una demanda. ¿Cómo pudo haber seguido? Veremos si el proyecto se concreta. ¿Usted cree que sí? ¿Que esto se va a concretar? ¿Que se van a superar todas esas dificultades que hubo en 40 años, Elvio? Bueno, estamos encaminados justamente. Nosotros creemos que la sociedad uruguaya está transitando por otros momentos que puede empezar a asumir muchas de estas cosas. Porque esto está ahí. ¿Cuál era la solución? ¿Demolerlo? No. Es muy importante para la historia nuestra, ¿no? Todo lo que pasó ahí. Bueno, entonces, muy bien. Le agradezco entonces a Elvio Ferrario, director del Museo de la Memoria, que nos haya acompañado. Un gusto. Bueno, un gusto a ustedes.